Quedó atrás el temor. Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Hemos visto cómo, y yo le ponía ahí como subtítulo la soberanía de Dios. Vemos cómo Dios ha dirigido a sus hijos, con Pedro cuando sanó al cojo, predicando, testificando allí en el templo, cómo en la adversidad el Espíritu Santo guiaba a sus hijos, cuando las viudas eran desatendidas, resolvieron los conflictos. Un conflicto era una oportunidad para avanzar, para crecer, ante la oposición, ante la persecución. La iglesia fue esparcida, pero el evangelio iba allí también, fue esparcido, llevado a Samaria, Damasco, como lo vamos a ver hoy día, a muchos lugares. El Espíritu Santo siempre ha guió a Esteban, guió a Felipe en su predicación, cuando en su ministerio en Samaria, exitoso, cuando mucha gente se convertía, habían señales, cuando el Espíritu Santo también lo guió por una persona al desierto con el etíope. Vemos cómo el Espíritu Santo, como el Señor, es el soberano de la iglesia, es el Señor de la iglesia y guía a sus miembros. Y hoy en día vamos a ver una historia muy bonita de cómo, un relato muy bonito de cómo fue que el apóstol Pablo fue llamado a los caminos del Señor. Así que esto vamos a ver en el día de hoy, en capítulo 9. Y para sentar los hechos más o menos, eh, yo sé que ya en el capítulo 7 Saulo apareció, ¿no es cierto? En esa historia cuando a Esteban lo apedrearon, allí estaba Saulo presente. Y ahí el pastor nos hizo una introducción de la persona de Pablo, de Saulo, en este entonces. Pero quería retomarlo un poquito para poner como la introducción a la conversión de Saulo y cómo llegó a convertirse posteriormente en el apóstol Pablo. Yo sé que esto es quizás conocido por muchos, pero lo quería mencionar y tocar. Aquí hay un par de citas bíblicas de cómo él, de sus propias palabras, él se identifica a sí mismo, el apóstol Pablo. Tomé un par de versículos en Hechos 21, en Filipenses 3 y en Hechos 26. Ahí está la cita. Era Pablo entonces, quién era Saulo? Saulo de Tarso. Obviamente era de Tarso, una ciudad no insignificante, dice, de Sicilia, y en aquel entonces la posición social estaba dada, bueno, y hoy en día igual un poco, porque si uno dice, no, vengo de Lonco quizás, uno dice, ah, ya, uno se hace como una idea. En esa época ocurría también lo mismo. Saulo era de Tarso, una ciudad no insignificante, era una gran de Sicilia, del Imperio Romano, con influencia griega. Entonces, Saulo tenía una buena posición. También él cumplía con toda la ley, era ciudadano romano de nacimiento, hebreo de hebreo, como dice ahí en Filipenses, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, de donde salió el rey Saúl, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, estricto en cumplir la ley, celoso, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es de la ley, era irreprensible, no tenía tacha. Así era el apóstol Pablo. Y él contaba orgulloso en ese tiempo, creyendo que hacía lo correcto. Él decía que había encarcelado a muchos de los santos, habiendo recibido poder, cartas de autorización de los principales sacerdotes. Eh, y cuando los mataban, como a Esteban, Pablo dice, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Imagínense, iba por las iglesias buscándolo y los forzaba a blasfemar en el nombre de Jesucristo. Enfurecidos de sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras, no solo en Jerusalén, sino él pedía autorización para ir a buscarlos lejos, a otra ciudad, traerlos a Jerusalén, enjuiciarlos y a muchos ejecutarlos. El apóstol Pablo, como en cierto resumen, vivió en el Imperio Romano bajo la cultura griega, nació en una importante ciudad griega, gozaba de la ciudadanía romana, eso le daba ciertos privilegios. Era un judío helenista influenciado por la cultura griega,
de raza y de religión. Fue educado como fariseo en una secta religiosa muy estricta. Hay un versículo que dice, a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue un gran maestro de la ley. Hablaba arameo, hebreo, griego y algo de latín. Para la época era muy bien considerado. Tenía educación, tenía preparación y era también de oficio fabricante de carpas, que para la época, como no habían universidades ni cosas así, era, yo creo que al día de hoy es como un constructor civil, encargado de construir habitaciones, carpas, y en eso también trabajaba. Era una persona en el fondo preparada en todo el buen sentido. Para hacer una idea de la persona de Saulo. Gamaliel, por otro lado, el maestro de quien Saulo adquirió todo su conocimiento bíblico, un vasto conocimiento bíblico de las profetas, sus profecías, de los libros de la ley, fue gracias a su maestro Gamaliel. Él fue un rabino judío, un maestro del primer siglo, y fue líder del Sanedrín. Fue nieto del famoso rabí Eliel. Él fue uno que lo instauró una de las corrientes eh, que influenciaban a la gente de la época, y él era el nieto, Gamaliel. Su influencia era considerable dentro del Sanedrín. Él adoptó un enfoque más flexible respecto a las tradiciones judías. Gamaliel trataba de buscar el espíritu de la ley, sin ser tan estricto o riguroso como lo eran otros de aquella época. Fue el primero de 7 maestros en toda la historia rabínica en recibir el título de rabán. ¿Qué significaba eso? Nuestro maestro. Entonces, él se consolidó como la autoridad más reverenciada del judaísmo entre los años 20 y 50 después de Cristo. En esta época, en el tiempo que estaba Jesús, su crucifixión, en los primeros años de la iglesia primitiva, era Gamaliel el más preponderante, por decir, rabino. Y Saulo era su discípulo estrella, podríamos decir así. Entonces, Saulo tenía un alto conocimiento de las escrituras. Gamaliel fue, ¿recuerdan cuando a Pedro en el capítulo 5 lo encarcelan, lo llevan ante el Sanedrín, lo arrestan porque andaban predicando, sanaron al cojo y después predicaban acerca de Jesús? Gamaliel fue, demostrando su influencia sobre el Sanedrín, eh, les da un consejo a todos aquellos, les dice, si este es el plan o es obra de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán ustedes detenerlos. El Sanedrín acepta ese consejo, eh, son influenciados por estas palabras, también sabias, y dejan ir a Pedro y a Juan que estaban allí predicando, porque la intención de ellos era ejecutarlos. Pero confiaron en las palabras y obviamente no se equivocaba Gamaliel. Eh, si era de Dios, porque se levantaban de tiempo en tiempo muchos, pero así como subían, bajaban y desaparecían. Pero si era de Dios, no iba a haber cómo detenerlo. Y obviamente así fue. Gamaliel, el gran maestro de Saulo. Saulo entonces podríamos decir que fue celoso, fanático, un apasionado. Tenía un celo intenso por defender el judaísmo. Estaba convencido de que perseguir a los cristianos era lo correcto. Actuaba con mucha energía y convicción. Y hay algunos versículos bíblicos donde vemos eso. Filipenses 3:6, Gálatas 1:4. Era implacable, aprobó las persecuciones, encarcelamiento y, como él decía, eh, ejecuciones, varias, como la de Esteban. Estaba determinado al punto de que, como él decía, iba hasta otras ciudades a perseguir creyentes. Era disciplinado como religioso, extremadamente estricto en la ley, fariseo, llevaba una vida rigurosa, cumpliendo la ley, intolerante, veía el cristianismo como una amenaza, como una secta, y se oponía totalmente a su crecimiento. Saulo, el enemigo número 1 de la iglesia. Ese era Saulo. Y entramos en el capítulo 9, ya a leer cómo se relata
como relata Lucas, la conversión de Saulo. Versículo 1 y versículo 2 dicen así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Yo creo que esa frase dice mucho del sentir del espíritu de Saulo, respirando, "Ah, los voy a seguir, los voy a matar con odio, con determinación, para buscarlo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Él quería autorizaciones para ir a las iglesias, a las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Y aquí fuesen enjuiciados y quizá hasta ejecutados. No sé si en su Biblia dice camino con mayúscula, pero el hecho de que haga referencia a lo del camino, a los cristianos en el principio se les llamaban los del camino, porque recuerdan que allí en Juan 14:6 Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya, todos los seguidores de Jesús se identificaban con esto, entonces se les llamaba o denominaba los del camino. Por eso dice a las mujeres de este camino, hombres o mujeres de este camino, traerlos presos ahí a Jerusalén. Eh, Damasco estaba a 250 kilómetros, según los estudiosos de la época, son 5 o 7 días a caballo caminando. No era una travesía fácil, era lejos, había que dormir de camino, pero eso no le importaba a Saulo con tal de traer, encontrar, hallar a estos hombres del camino y traerlos presos a Jerusalén. Estaba determinado en esto. Y él creía que era con eso estaba haciendo la voluntad de Dios. Estaba ciego. Aquí ve, pero ya estaba ciego espiritualmente. A lo cual el Señor Jesús tenía planes para él. Versículo 13 al versículo 5 dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Saulo no iba en un viaje de introspección, no iba a un retiro espiritual, no iba con la intención de encontrarse con Dios, ni conocerle más. No era su intención. Claramente era otra. Había pedido autorización para buscar a los del camino, a seguidores de Jesús. Nunca estuvo en su plan encontrarse con Jesús. El Señor tomó la iniciativa de aparecerse por medio de una luz a Saulo y lo detiene. El plan de Saulo era encarcelar a estos hombres y mujeres, pero el plan de Dios era otro. Jesús no le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a mis seguidores? ¿Por qué persigues eh, a mis hijos, a mis discípulos? ¿Por qué los persigues a ellos? No es esa la pregunta, ¿no es cierto? Le pregunta directamente: ¿por qué me persigues? Y eso abre un punto también interesante al cual nosotros debemos también de meditar y tomarnos un tiempito en meditar en eso, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús se identifica con su iglesia, con las personas, con sus discípulos, con sus ovejas que forman a la iglesia. Le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo no iba persiguiendo a Jesús porque Jesús ya había sido crucificado. Iba en búsqueda de los cristianos, los del camino, hombres y mujeres que enseñaban el nombre de Jesús, que predicaban en el nombre de Jesús, que seguían su evangelio. A ellos se buscaba, no a Jesús. Entonces, cuando se encuentran con Jesús y Jesús les dice: ¿por qué me persigues? Yo soy a quien tú persigues. Nosotros podemos eh, tomar estas palabras y reflexionar en ellas sobre la importancia que nosotros tenemos como miembros de su iglesia. En aquel entonces
Y hoy día, hermanos, la conducta del creyente afecta el testimonio del Evangelio. Es inevitable. Y una mala conducta, un mal testimonio puede hacer que otros rechacen o deshonren el nombre de Dios. Y esto va en contra de nuestro propósito, de nuestro fin. Porque recuerden que nosotros hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Las virtudes de quién? De nuestro Señor. Su bondad, su fidelidad, su justicia, su misericordia, su santidad. Estamos anunciando esas virtudes y cuando nosotros actuamos de manera eh, apartada de lo que Él es, nosotros afectamos el testimonio del Evangelio. Por eso es que Pablo le dice a los judíos, más adelante, él lo aprendió, lo entendió, en Romanos 2:24 le escribe a los romanos y les dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por causa, los fariseos predicaban, enseñaban una cosa, pero no la cumplían. Entonces, ¿qué ocasionaba en eso, en ellos, en los demás? Blasfemar el nombre de Dios. Pablo está diciendo que cuando el pueblo dice representar a Dios y vive en hipocresía, vive de una manera diferente a la que Jesús vivió, los demás terminan despreciando o hablando mal de Dios mismo. Esta es la misma idea que expresa Pablo en su carta a Tito y a Timoteo cuando dice que para que del hecho de tener un buen testimonio, es importante tener un buen testimonio para que la palabra de Dios no sea blasfemada y para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, sus enseñanzas. Es fundamental que nosotros seamos consecuentes, llevemos una vida en consecuencia con lo que creemos y así no dañar, ensuciar, blasfemar eh, el nombre de Dios. Blasfemar es, en pocas palabras, insultar o despreciar o hablar mal de Dios. Mucha gente que no cree en Dios, que no tiene conocimiento, habla mal de Dios o quizás solo lo desprecia. Eso ya es blasfemar. Profanar, profanar es deshonrar su nombre santo. Dios es santo, santo, santo. Cuando nosotros deshonramos su nombre con acciones o con actitudes, estamos profanando su nombre santo. De eso nosotros debemos de poner atención y cuidar. ¿Cómo lo podemos hacer en el día de hoy? Cuando decimos ser hijos de Dios y hablamos de formas ofensivas o hablamos de forma vulgar. Cuando alguien identifica como cristiano pero insulta, humilla al prójimo, habla con groserías constantes, subidas de tono, destruye con sus palabras, está dando un mal testimonio. Y con eso está profanando el nombre de Dios. Efesios 4:29 nos enseña que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es el consejo de Pablo a los Efesios. Cuando nosotros también actuamos hipócritamente, decimos una cosa, pero vivimos otra diferente. Jesús reprendió mucho a los líderes religiosos de la época. En Mateo 23:3 encontramos que dicen y nos hacen. Es lo que le reclamaba Jesús a los fariseos. Dicen, dicen, enseñan, hablan de esto, hablan de Dios, del templo, el templo del Señor, pero no lo hacen, no lo practican. Eso fue exactamente el argumento que también ocupa el apóstol Pablo ahí en Romanos 2. Debemos de cuidarnos de llevar una vida así, una vida de falta de amor. Decimos ser cristianos, pero actuamos con falta de amor. Saber mucho de la Biblia, pero tratar mal a otros es blasfemar contra el nombre de nuestro Señor. En Juan 13:35 dice todo lo contrario. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si decimos ser sus discípulos, entonces debemos de vivir en amor, tener amor los unos por los otros. Cuando actuamos con inmoralidades persistentes, cuando alguien vive abiertamente en pecado y no se arrepiente,
mientras representa a Cristo, dice seguir a Cristo y se mantiene practicando el pecado, ya sea cualquier tipo de pecado que uno pueda practicar, está blasfemando el nombre de Dios. El abuso de autoridad espiritual también es algo en que nosotros debemos de cuidarnos porque está en contra de lo que nos enseña Jesucristo. Cuando hay pastores en otras iglesias, líderes espirituales que manipulan a su congregación para sacarles beneficios y ellos verse beneficiados, están blasfemando el nombre del Señor, su santo nombre. Cuando esposos o padres explotan y actúan con soberbia hacia sus cónyuges, hacia sus hijos, están abusando de esa autoridad. Y eso, hermano, le hace enorme daño al testimonio del Evangelio. Hay muchos malos testimonios de cómo el que no conoce a Dios blasfema el nombre de Dios por este tipo de mal testimonio. El legalismo, la dureza extrema, presentar a un Dios cruel mientras se tratan a las personas sin misericordia. Todo esto son maneras en las que podemos blasfemar en contra del nombre santo, santo, santo de nuestro Señor, cuando decimos ser hijos de Dios y no actuamos como Él. La idea bíblica, hermano, no es que el creyente sea perfecto en todo, porque sabemos que es imposible de este lado de la gracia, sino que primero hay arrepentimiento en el corazón del cristiano, actúe con amor, sea una persona íntegra, en consecuencia con su creencia, en humildad, actúe por fe, porque muchas personas, hermano, ven a las personas que van a la iglesia, se hacen una imagen de ese Dios, observan cómo ellos viven y se hacen una mala imagen, una errónea imagen o una imagen distorsionada de lo que realmente es Dios. Por eso nosotros es que ahora vivimos para que Dios sea glorificado. Y de ahí la importancia de tener un buen testimonio. Muchos dicen, yo voy a la iglesia, pero no hay un mayor cambio en su vida. De eso debemos de cuidarnos. Por eso también es importante la membresía dentro de la iglesia. Pero, hermanos, debemos de preocuparnos de nuestro testimonio, porque así como Jesús dijo, a mí me persigues, se identificaba con la iglesia. Si nosotros dañamos con nuestro testimonio a la iglesia, en el fondo se lo estamos haciendo a nuestro Señor. Debemos de meditar también en eso. La iglesia de aquel entonces, hermanos, si recordamos los primeros capítulos del estudio de Hechos que estamos viendo, gozaba del favor de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en las enseñanzas, en la comunión, los unos con el otro, partían el pan, perseveraban en la oración, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es la fórmula, es la receta para tener, para crecer en el Señor, para crecer como iglesia, para tener el buen testimonio a favor de los que nos rodean. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, comunión unos por otros, en el partimiento del pan, lo que eso significa, en la oración y en la alabanza. Hechos capítulo 2, versículos 42-47. En la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Habla de la unidad, de alegría, de sencillez, sin hermanos complicados, todo en un mismo sentir, en un mismo parecer. Y, y el pueblo le alababa grandemente, tenía un respeto. Del pueblo ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente por las señales, por el prodigio, por la consecuencia de los que pertenecían a esta iglesia. El pueblo tenía un respeto, una admiración. Debemos cuidarnos de no ser de mal testimonio, de piedra de tropiezo para los de afuera y para los de adentro. Y mucho menos llegar a convertirnos en un enemigo declarado de la fe, como lo era Saulo en ese tiempo, pero él sin saberlo, porque estaba ciego espiritualmente. Y aquí está un poco el viaje, el largo viaje de Saulo desde Jerusalén hasta Damasco. Eran como 250 kilómetros, más o menos. Es una idea para que, una imagen para que más o menos veamos lo que tuvo que viajar caminando, a caballo,
antes de llegar. Hermanos, no debemos de resistir a Dios. Cuando el Señor habla, no debemos de resistirlo. Dura cosa es, dice su palabra. Saulo era un opositor acérrimo y perseguidor de la iglesia, pero en la soberanía de Dios, en este Dios soberano que vemos actuar y lo seguiremos viendo actuar y sigue actuando hoy en día en su iglesia, Jesús le hace notar que no logra nada con resistir su plan, porque duro es oponerse a Dios, hermano, es doloroso, es cansador, desmotiva, es peligroso, peligrosísimo. Nada bueno se logra, solo nos dañamos al resistir la voluntad de Dios. Resistirse a Dios y a su voluntad es como pegarle a ese aguijón, a la punta, a un clavo, hágase la imagen como de pegarle a un clavo, un puñetazo o una patada. ¿Quién se va a dañar, el clavo o mi mano? Obviamente que uno sangra antes que el clavo. Duras las cosas contra el aguijón. ¿Qué le pasó a Jonás? Huyó de la voluntad de Dios al principio y terminó en el vientre de un pez. ¿Qué le pasó a Sansón? Jugaba con el pecado, ignoraba las advertencias de Dios, quedó ciego, fue humillado. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en el desierto? Resistió muchas veces la voluntad de Dios. Profeta, una y otra vez hablaba, Moisés lo exhortaba. Terminaron 40 años dando vuelta en el desierto. Resistir a Dios, hermano, jamás ha traído algo bueno. Trae daño a quien se resiste y no solo a él, también a las personas que le rodean. Uno ve la tristeza, eh, la pena, produce el resistir a Dios, produce en el corazón, eh, además de ponerse duro, endurecerse el corazón, una insensibilidad a lo espiritual, a la palabra de Dios. Si se permanece sin arrepentimiento, se pierden las bendiciones. ¿Cuántas bendiciones uno pierde por desobedecer al Señor? Debemos de, como Saulo, recibir la voz de Dios y actuar en su misión. Y aquí hay otra imagen de cómo era el aguijón que se ocupaba el ganadero el granjero cuando araba la tierra, la preparaba y llevaba los animales, y ahí iba con ese palito para darle dirección. Y cuando obviamente el animalito se ponía porfiado, ahí lo pinchaba para que volviera a su camino. Eh, la enseñanza, el ejemplo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón, está haciendo referencia a que no sacamos nada con resistirnos a la voluntad de Dios, que no nos resistamos a la voluntad de Dios. Hermanos, no se resista a la voluntad de Dios. Si Dios los está llamando, no endurezca su corazón. Esté atento a la voz del Señor eh, y acepte su llamado. En el versículo 6 al 9, continúa diciendo así, el relato. Pablo, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, cae rostro en tierra, le pregunta quién eres y Jesús se identifica, yo soy Jesús a quien tú persigues, y la pregunta siguiente, temblando temeroso, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se pone al servicio. Pablo ve este hecho, no entiende mucho, quizás está confundido, pero reconoce a Jesús y se entrega. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Quizás no es la mejor respuesta, uno quisiera quizás una respuesta con más información, pero Saulo obedece. Y los hombres que iban con Saulo, dice en el versículo 7, se pararon atónitos, sorprendidos, oyendo, porque ellos también estaban con Saulo, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, estaban ahí atónitos. Versículo 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie,
Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días ayunando Saulo. Jesús no buscaba, no se ve que lo busque convencer, dándole argumentos, citándole las palabras de los profetas. Fue bastante directo. Jesús lo que buscaba en Saulo era lo que le faltaba, tener ese encuentro personal, el que Jesús quiere tener también con usted, el que busca tener con nosotros día a día. El Señor quería tener este encuentro personal con Saulo y doblegar su voluntad, esa voluntad mala, desagradable e imperfecta de Saulo. Porque la única voluntad perfecta es la de nuestro Señor. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Saulo sabía quién era Dios, sabía, entendía del Mesías, pero no había tenido ese encuentro personal, ese que transforma. Él iba con vista física, pero ciego espiritualmente. Saulo tenía sus propios planes, pero cuando conoce a Jesús, cambia todo. Sus ojos espirituales iban a ser abiertos, sus planes cambiarían, sus prioridades serían otras. Ya no iba a ser andar persiguiendo cristianos, ni mucho menos. Espiritualmente, él iba a ser transformado y Dios estaba preparando su corazón para obrar la salvación en su vida. Lo viejo pasaría y todas las cosas serían hechas nuevas. Y así lo vemos en el apóstol Pablo. Es el testimonio más grande de que todo es hecho nuevo. Del cielo a la tierra, 180 grados, eh, en un cambio rotundo. ¿Quién eres, Jesús? ¿Quién eres? Le pregunta. Jesús le responde. ¿Qué quieres que yo haga? Porque claramente ya los planes de Saulo no corrían. Sabía que no podía seguir el plan. Saulo comenzó una nueva vida desde el encuentro con Jesús. Todo cambió. Saulo sometió su voluntad desde el principio a la obediencia del Señor. Por lo general, muchos de nosotros quizá en algún momento hemos hecho ante ciertas circunstancias, nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Para qué? Ante la voluntad de Dios. Y, y, y desconfiamos y ponemos en duda. Muchos actúan así. Queremos saber todos los detalles del plan antes de enfrentarnos, embarcarnos en un proyecto, en un plan, en una campaña evangelística, eh, en cualquier trabajo de la iglesia. De repente muchas veces queremos queremos el plan A y si no nos resulta, tener un plan B a la mano por si pasa esto. Muchas veces actuamos de esta manera. Pero cuando vivimos por fe, conociendo al que nos llamó, podemos descansar en Él, porque sabemos lo que Él hace, que sus planes y sus propósitos son perfectos. De ahí la importancia de buscar su voluntad en oración, en la lectura de la palabra, en la comunión, y no cuestionar. Avanzar sin dudar, sin estas típicas preguntas, porque el cristiano no vive de las preguntas, de los cuestionamientos, sino de sus promesas. Se toma de sus promesas. El Hijo de Dios, el discípulo, se aferra a sus promesas. ¿Y cuáles promesas? Yo anoté aquí varias. Su presencia constante. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El creyente, hermano, no camina solo, no está solo. Su presencia está con nosotros siempre. Puede tener paz en medio de las dificultades. La paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Jesús no nos va a negar a las pruebas, pero sí promete paz y victoria al final. Hermano, la salvación es segura. Puede aferrarse a esa promesa. Al que viene a mí, no le echo fuera, dice el Señor.
podemos acercarnos con confianza a nuestro Padre, a nuestro Señor. Descanso para el alma, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuidado y protección. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios conoce nuestras necesidades incluso antes de pedirlas. Mateo 6:32. Una vida eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Hermano, todo lo que podamos tener aquí en este mundo es pasajero, es temporal. El Señor nos promete algo eterno. Nada de lo que podamos tener aquí se compara con esta tal salvación tan grande. Hermano, y una preciosa promesa a cual aferrarse es que, hermano, nada puede separarnos de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Es porque Él comenzó la obra, Él la perfeccionará y Él la terminará. Nosotros, los jóvenes, flaquean y caen, jóvenes, perdemos, muchas veces nos vemos sin fuerza, pero el Señor, Él no se detiene. Él cumple sus promesas. Si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Aferrémonos a estas promesas, tomémonos de la mano del Señor y vivamos en integridad conforme a su palabra. Saulo ya conocía la escritura. Recuerden que era discípulo de Gamaliel. La Biblia no menciona qué pasó en estos 3 días que estuvo Saulo ayunando allí en casa de Judas, allí en Damasco. Pero quería leer una historia que me hacía reflexionar también. No lo dice, pero de acuerdo a los hechos, podríamos inferir que quizás eh, fueron cosas que pasó Saulo. Miren, estuvo 3 días. Quizás en el primer día se encuentra con el Señor camino a Damasco y de pronto escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa voz, esa luz que le apareció, debió destruir instantáneamente todo lo que él había planeado. Posiblemente pasó horas tratando de entender qué fue lo que estaba pasando. Jesús realmente está vivo. Recuerden que él estaba ciego, no veía, pero escuchaba la voz de Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Habrá pensado, Jesús estaba muerto, pero si fue crucificado, ¿está vivo? Entonces, lo que yo hacía, ¿estaba equivocado? ¿Todo este tiempo he estado luchando contra Dios? Ese hombre fuerte, decidido, ahora tiene que ser llevado de la mano, apoyado, quizás con mucho temor, conmocionado por todo lo que había sucedido, para llegar a la casa allí en Damasco. Imagínense cómo era Saulo, lo decidido, todo lo que había hecho, y ahora de repente se choca así, ¡pam!, como con una muralla, con Jesús, y queda ciego. Todo lo que tuvo que haber pasado por su mente. Quizás el segundo día, después de estar pensando, meditando, reflexionando en todo, y pasar un poco el shock, probablemente empezaron a venir los recuerdos, los cristianos que él encarceló, las familias que separó, las amenazas de muerte hacia los que seguían a Cristo, la muerte, sobre todo la muerte de Esteban. Quizás por primera vez entendió las palabras de Esteban, cuando él, la paz que él reflejaba, sus palabras y su oración, cuando Esteban dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Yo creo que cuando empieza a pensar, se empieza a acordar, empieza a reflexionar, su espíritu tuvo que haber sido quebrantado a un nivel, entender su culpa, lo que él había hecho, quizás lo llevó a pensar que Dios nunca iba a tener misericordia de alguien como él. ¿Cómo pude haber estado tan
pero tan ciego y no haberme dado cuenta, no haber visto al Mesías y no lo reconocí. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? ¿Quedará un poco de misericordia? Y quizás después de todo esto, del quebrantamiento, de su culpa, de su dolor, no le queda otra cosa más que rendirse y encontrar algo de esperanza. Después de quebrarse interiormente, quizás comenzó esta rendición completa al Señor. Recuerden que Hechos dice que estaba orando. 3 días estuvo orando y no comió ni bebió. Ya no parece ese fariseo agresivo, sino un hombre más dependiente de Dios, que lo busca en oración, que ayuna. Y quizá empezó, hermano, cuando uno piensa en eso, quizá él empezó a recordar la escritura, Isaías 53. Quizás Isaías 53 le hizo sentido cuando habla sobre el Mesías sufriente, las promesas de su resurrección, las palabras que había oído de los otros cristianos cuando los arrestaba y los interrogaba y los cristianos hablaban, testificaban. Quizás todo eso empezó a unir cabos, a unir las piezas y el rompecabezas se empezó a armar y empezó a entender lo que había hecho. Pero entre todo lo que él hizo, toda su culpabilidad, quizás entendió que Jesús no lo destruyó, quizás teniendo muchos motivos para hacerlo desaparecer, pero se le aparece y no lo destruye. Jesús lo confrontó, pero también lo llamó. Entonces quizás ese tercer día, hermano, ya estaba completamente arrepentido. Ese corazón duro ahora era un corazón humilde, sincero y buscando una esperanza. Si él me habló, habrá pensado, me imagino yo, quizás, si él me habló, habrá dicho Pablo, quizás todavía hay gracia para mí. ¿Qué quiere Dios hacer conmigo ahora? Si me llamó y no me destruyó, ¿qué querrá hacer conmigo ahora? Pensando, meditando en todo eso, quizás llega justo Ananías. Lo ve, entra y le llama hermano Saulo. Yo creo que maravillosas palabras al ver a un cristiano al cual yo iba a perseguir, a buscar, me llama hermano. Yo creo que todo cae por su propio peso y Saulo entiende. Ananías ora por él, recupera la vista y esto tuvo que haber sido totalmente sorprendente, poderoso y de pasar a ser el perseguidor que era, a ser ahora recibido, abrazado por Ananías, uno de aquellos que seguía a Jesús. Tuvo que haber sido totalmente impactante para él en estos 3 días, porque eh, Saulo lo que le pregunta cuando se encuentra con Jesús, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Toda su voluntad de ese fariseo queda doblegada ante la presencia del Señor. Y Jesús les da instrucciones claras, levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. Y Pablo, parece tragicómico, pero el propio Pablo dice, vivimos por fe y no por vista. Él sabe lo que es perder la vista, estar 3 días sin ver y caminar por fe. Saulo estaba ciego, por lo que no podía entrar solo en la ciudad, pero el Señor le provee la ayuda, no iba solo, para que lo lleven a la ciudad. Y esto es importante notar porque el Señor cuando nos pide algo, nunca nos pide algo que no podamos cumplir. El Señor siempre nos va a proveer lo necesario para cumplir su voluntad y nos capacita con dones, con talentos, con su Espíritu Santo. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nunca fue la voluntad de Saulo seguir a Cristo. Es la soberanía de Dios en que pone en sus hijos el querer como el hacer por su buena voluntad, su voluntad buena, agradable y perfecta. Ante este bendito encuentro
de Saulo con el unigénito Hijo de Dios, con el justo, con el santo, hermano, Saulo choca con su pecado, su vida, sus hechos, el daño causado a la iglesia, ese rostro de Esteban que era como un ángel. Lo que sí vemos después de estos 3 días es a un Saulo quebrantado. No sabemos lo que pasó en esos 3 días mayormente, nosotros lo podemos inferir quizás, pero lo que sí vemos es que Saulo está orando y ayunando, hasta que Ananías llega, este otro personaje. Otros siervos han respondido así como Saulo, y yo me acuerdo de María de Nazaret, la mamá de Jesús. Es otro ejemplo también impactante como el Señor obra en sus hijos, en un corazón entregado. Yo me imagino a María, una joven, a punto de casarse, de formar familia con José, feliz, contenta, radiante, con sus planes, cuántos hijos quizás voy a tener, los nombres que les voy a poner, donde, una casita, donde más o menos vamos a vivir, qué vamos a hacer, cómo la voy a decorar, no lo sé. Me imagino yo todos los planes que nosotros teníamos cuando nos casamos. Y de repente, ¡pam!, aparece el ángel y le dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Una noticia así cambia todos los planes, cambia todos los planes, pulveriza todo lo que yo pensaba. ¿Cómo? Y María quizá habrá pensado, pero ¿cómo será esto? En el versículo 34, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Estoy a punto de casarme. El ángel le explica cómo iba a ser el Espíritu Santo, el nombre que le iba a poner, y vemos la respuesta de una sierva de María. Le dice, entonces María le dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Un corazón entregado al Señor, un corazón servicial que entendía que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. No reclama, no murmura, no dice, pero espérame un poco, no, pero mañana. He aquí tu sierva, sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, debemos ser obedientes y someternos a la voluntad de Dios, porque esto es lo mejor para nosotros. No hay una mejor voluntad que la voluntad de Dios. Es perfecta. Dios provee para que nosotros seamos capaces de cumplir su voluntad. Hermanos, nunca estaremos solos. Debemos recordar que detrás de todo esto, el Señor tiene el control. Al mismo tiempo que el Señor está preparando, amasando ese corazón de Saulo, duro al principio, lo prepara para la salvación, porque también está al mismo tiempo llamando a otro siervo para que le sirva como testigo para salvación y comparta el mensaje del Señor que él recibe por gracia. De gracia lo iba a compartir con Saulo. Versículo 10 al 12 dice, habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, heme aquí, Ananías, heme aquí, al tiro, listo, dispuesto. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor, el mismo Señor que salió al encuentro, le llama a Ananías, lo envía donde está Saulo y a Saulo ya le muestra la visión. No es voluntad de Ananías, no es el corazón de Saulo, es solo la soberanía de Dios actuando para cumplir su propósito. Vemos al soberano Dios por medio del Espíritu Santo actuando, como actuó también con Felipe y el etíope. ¿Recuerdan? El Felipe estaba en Samaria en un ministerio próspero donde miles se convertían, se bautizaban, habían señales, habían milagros,
pero al mismo tiempo estaba obrando en la vida del etíope. Y el Señor lleva a Felipe, lo saca de Samaria y lo lleva al desierto. Deja a miles por uno, por uno, por el etíope. El Señor pone el deseo en el etíope de conocer, de buscar en su palabra y no entendía, pero faltaba ese siervo, el siervo que servía como testigo y le habló de Jesucristo desde la palabra que él estaba leyendo. Todo es el plan de Dios. El Señor está preparando todo. Así prepara el corazón de Saulo, que sale al encuentro en el camino, lo lleva a casa de Judas, ciego, confundido, quebrantado, arrepentido. Y al mismo tiempo, por otro lado, está Ananías, para que testifique a Saulo. Ananías claramente era un siervo de Dios, y así lo describe el propio Pablo, como un varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban allí. Buen testimonio, una vez más, era piadoso. Y piadoso, en palabras sencillas, también es una persona que cuida de vivir conforme a la voluntad de Dios. No es hipócrita, es consecuente, es íntegro. Una persona cuidadosa de vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué nos enseña Ananías? En su respuesta, primero, una buena disposición. Él no reclama, no murmura, heme aquí. Lo primero que dice, Ananías, heme aquí. Responde al tiro, mande señor, diga usted. Ananías estaba preparado, estaba esperando esta visión, estaba esperando este mensaje, no lo estaba esperando, pero su disposición hace la diferencia. Antes que le diga algo, él ya estaba dispuesto, sin quejas, sin murmuraciones, sin pelear, sin reclamar. Versículos 3 al 18. Avancemos. Vamos a llegar, yo creo que hasta el 20, 19, 20 ya terminamos. Y el otro lo dejamos para una segunda parte. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Por muchos, muchos hablaban de Saulo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, Ananías lo tenía claro, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas las vistas y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Qué glorioso relato. Hermanos, ¿qué otra cosa nos enseña Ananías? Además de la disposición, valentía, hermanos, valentía. Él había oído, él sabía, él conocía la realidad, conocía los riesgos reales. Saulo ya había encarcelado, matado a muchos, era sabido por todos, pero el Señor Jesús le dice, ve. ¿Y él qué hace? Va, porque confiaba, porque conocía que el Señor puede cambiarlo todo, cambiar las circunstancias, cambiar la realidad. La realidad del Señor muchas veces muy diferente a la nuestra, porque nosotros vivimos en fe, confiando en sus promesas. Ananías lo sabía, lo aprendió Saulo de Tarso también. En la carta de los romanos, Saulo dice así, citando también a la Escritura, hablando de Dios, que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El Señor habla de nosotros como santos, sin nosotros aún ser santos, pero por medio de Jesucristo nosotros somos santos delante de Él. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es su poder.
el soberano Señor, en su soberanía, escoge a Saulo, lo llama como si fuese, sin serlo aún, porque ni siquiera aún había recibido el Espíritu Santo. Porque cuando está hablando con Ananías, les dice, porque instrumento escogido me es este. Nos dice, me será cuando tú vayas. No, me es este, porque instrumento me es este. Y Ananías confía en el Señor. Y como resultado de esto, actúa en obediencia. Y dice, fue entonces. Y Ananías hizo todo como el Señor se lo pidió. Y la obediencia, hermano, trae consecuencias. O quizá podríamos decirlo, frutos o resultados positivos. Cuando uno actúa en obediencia, hay buenas consecuencias. Podemos ver que Saulo recuperó la vista, Ananías fue al lugar que Dios le indicó, oró por Saulo, cayeron de sus ojos como escamas y recibió la vista al instante. Eso no hubiese pasado si Ananías se queda en la casa. Saulo recibió la confirmación de su llamado. No solo oró por él, sino que también le dijo que era escogido por el Señor con un propósito, el de llevar el nombre del Señor a gentiles, reyes y a los hijos de Israel. Hermano, conocer el propósito de nuestro llamado, una nos da seguridad y nos da dirección. Y en Primera de Pedro 2:9 nosotros podemos encontrar el propósito para todo el Hijo de Dios, es que anunciemos las virtudes de aquel, como lo mencionábamos al principio, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y podamos vivir para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea conocido. Saulo, por la obediencia de Ananías, fue también lleno del Espíritu Santo. El Señor, por medio de Ananías, le concede el Espíritu Santo a Saulo, capacitándolo para cumplir el propósito para el cual lo llamó, el de llevar su nombre a los gentiles, reyes e hijos de Israel. Es capacitado, no lo deja solo. Y Saulo también es restaurado. Y yo creo que debe ser como lo más maravilloso cuando entra Ananías y le dice, hermano. Y él, pensando en todo lo que había hecho, el peso, y puede descansar. Saulo es restaurado y recibido como hermano entre los que él perseguía. Ananías lo llama hermano, hermano Saulo. Y esto es muy significativo. El perseguidor fue recibido con gracia dentro del pueblo de Dios. Aunque al principio costó, vamos a ver qué costó, que confiaran en él. Saulo se bautiza. Saulo se identifica con Cristo públicamente y pasa a formar parte de aquellos que antes perseguían, que lo arrestaba para ejecutar, ahora pasa a ser parte de ellos públicamente. Y él escribe en su carta a los Efesios, dice, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Habla de unidad, de un cuerpo bien orquestado. Pablo comienza también su ministerio. Todo esto porque Ananías obedeció a la voluntad, dejó sus temores al lado y dio el paso por fe, en obediencia, en confianza. Pablo comenzó su ministerio. Poco después de esto empieza a predicar de Jesús y luego termina llevando el Evangelio a muchas naciones. La iglesia de aquel entonces vio el poder transformador también de Dios. Con la conversión de Saulo mostró que nadie, hermano, nadie, pero nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Nadie. Cualquiera puede ser alcanzado por la gracia de Dios. Y eso trajo un impacto inmenso de miles, de 2000 de años a lo largo de la historia de la humanidad. Ananías, como decía, obedeció en algo simple, al parecer simple, ir a visitar a un hombre peligroso, orar por él, pero Dios usó esa obediencia para expandir el Evangelio, para que en el 2026 nosotros estemos hablando de lo que Dios hizo en la vida de Saúl. Plantó iglesias, escribió gran parte del Nuevo Testamento y muchas otras cosas más, producto de seguir la voluntad de Dios.
Hermanos, en resumen, y para ir finalizando, el mensaje central de la conversión de Saulo, hermanos, quedémonos con que Dios en su soberanía, hermanos, transforma vidas. Dios dirige las circunstancias y usa la obediencia sencilla de sus siervos para cumplir sus propósitos eternos. Y esto no queda para los personajes de la Biblia, esto es realidad para nosotros hoy en día. Si nosotros, si usted, si yo actuamos, vivimos en obediencia, el Señor va cumpliendo su propósito eterno. Si usted no lo hace, lo hará otro, pero el propósito del Señor lo cumplirá. Y si lo llamó a usted, hermano, lo va a hacer con usted. Pero no se resista. Recuerde las palabras que le dijo a Saulo. Duro es dar cosas contra el aguijón. No te resistas. No nos resistamos a la voluntad de Dios. Y vamos a ver las consecuencias de nuestra obediencia. Hermano, también podemos considerar que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Resistirse a Dios, como decíamos, trae dolor, y obedecerle, aunque muchas veces cuesta, no vemos cómo, hermano, obedecerle trae fruto eterno, eterno. Hoy día vemos las consecuencias de Ananías, del testimonio de la obra de Dios por medio de Pablo en Ananías, y nosotros hoy somos fortalecidos por medio de ella. Así que, hermano, animémonos a seguir al Señor en obediencia y confiemos en que el Señor está detrás de todas estas circunstancias y Él tiene el poder para cambiarlas. Amén, hermanos, que el Señor nos bendiga y el próximo miércoles continuamos eh, qué sucede con la historia de Saulo. Quedó atrás la amargura, quedó atrás el temor.